Bueno, compañeros, a mí me toca hablar sobre los objetivos generales que vamos a desarrollar a lo largo de este proyecto. Y dentro de los objetivos generales está la contribución al desarrollo integral de la sexualidad de las personas que integran a la comunidad educativa por medio del desarrollo y afianzamiento de los procesos de autoestima, convivencia y salud. Se espera que los conocimientos, actitudes y comportamientos relacionados con la convivencia de la sexualidad se asuman de forma más auténtica, creativa, responsable y ética. Propiciar a los alumnos de la institución una formación especial en lo relacionado con la educación sexual con el fin de que adquieran un mejor sentido de valoración de sí y de quienes les rodean. A continuación, comentaré un poco sobre los objetivos específicos. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos como punto número 1 propiciar cambios en los valores, conocimientos, actitudes y comportamientos relativos a la sexualidad de acuerdo con la ciencia y el humanismo, y fomentar la salud en general y la salud sexual en lo particular. Como punto 2 tenemos el replanteamiento de los roles sexuales tradicionales, buscando una mejor relación del hombre con la mujer que permita la desaparición del sometimiento de uno al otro basados en los principios de igualdad social, jurídica y económica de ambos sexos. Como punto número 3 tenemos la contribución al reconocimiento y valoración de sí mismo y de los demás. Como punto número 4 tenemos que el educado tenga un verdadero y sano concepto de la sexualidad y lo ejercite con madurez. Como punto número 5 tenemos el brindar espacio para los alumnos expresen sus inquietudes referentes a su sexualidad. A continuación hablaré un poco sobre los contenidos. Dentro de los contenidos que está, lo que normalmente el tema es señalado con el dato de identificación y está conformado por temas y subtemas que responden a las necesidades de orientación sexual, y su secuencia lógica va ligada directamente al diseño previo de los objetivos específicos. Como antecedentes, los antecedentes que nosotros ponemos en este trabajo son los siguientes. La sexualidad varía de una cultura a otra, y en el contexto sociohistórico en que se desarrolla en el Antiguo Testamento se señalan las normas que regulan la conducta sexual de la época. En el judaísmo, el matrimonio tenía como finalidad la descendencia y la esposa hebrea tenía el privilegio de compartir los favores del esposo con otras personas secundarias, pero si ella era infiel, era apedreada. En la cultura egipcia el incesto estaba permitido y la circuncisión tenía un carácter de ritual en la adolescencia. En Grecia se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos, además de que los adolescentes pubertos dentro de un contexto educativo. En Atenas las mujeres no podían andar solas, el privilegio exclusivo de las etarías, prostituta fina se le podría denominar. En la Edad Media, la Iglesia refrenda al matrimonio monógamo y declara el instinto sexual como demoníaco. Normalmente siempre se ha sabido que lo que es por parte de la Iglesia, todo aquel acto sexual que se elabore está considerado como acto de lujuria, acto de deseo, acto de pecado, acto de pudor. Este tipo de actos son hoy en día ya están un poco más disipados entre la sociedad, meramente por batallas o reclamos que ha venido por parte de la misma sociedad. Pero no es un tema nuevo que dentro de todos estos antecedentes, la educación sexual o toda aquella plática que tenga que ver con sexo, únicamente pues estaba visto con malos ojos. Incluso había muchas personas que protestaban de momento sobre por qué se habla de esto o por qué no, entre otras cosas. Dentro del marco conceptual que nosotros pusimos en este proyecto está el hablar de la educación sexual, que viene inspirada en el respeto por los valores y la formación integral de cada individuo. Ser sexuado es poder comunicarse en cuanto al dinamismo que impulsa a él, y sexualidad son una misma cosa, unificada en la persona que le da su propia expresión. No se reduce a un instinto, ni a una tendencia, ni a unos órganos, ni a las inclinaciones o impulsos frutos de acción de hormonas. El ser humano implica ser sexuado. Son cosas con lo que nosotros vivimos normalmente, con lo cual nosotros nos desarrollamos en un cierto punto de nuestra vida. Pues vivir la sexualidad no es solo tener relaciones genitales y con un procesador, es reconocerse como una persona sexuada, masculina o femenina, y dar su sexualidad sentido humano. El ser sexuado es poder comunicarse en cuanto al dinamismo que impulsa el encuentro con los otros, y en cuanto a la apertura de los demás. La sexualidad, más que una función orgánica, es la posibilidad de relación donde somos los demás. La sexualidad, más que una función orgánica, es posibilidad de relación. Somos herederos de una tradición de muchos siglos, según la cual todo lo referente al sexo era considerado grosero y vulgar, motivo de sonrojo, cuyo conocimiento se buscaba clandestinamente, tal vez porque la sexualidad era solamente genitalidad, función procreadora y de placer. Tema mismo que acabo de comentar ahora mismo. Que siempre y cuando entre en la plática
lo que es la educación sexual o temas de sexo, van a haber múltiples opiniones al respecto que o puede que estén contigo o pueden que no, o tengan maneras de hacer las cosas diferentes, etcétera. Pero pues hay que ser conscientes en que esto es solo un paso más de nuestro desarrollo como pues seres humanos. Y esto nos permite también nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra experimentación, adquirir conocimiento. Es por eso que el tema de la sexualidad no debe ser denigrado, ni mucho menos hacerlo pequeño o no darle la debida importancia que este se merece, porque realmente pues al ser un tema tan delicado pero a la vez tan común, merece toda la atención del mundo para que los jóvenes puedan disfrutar de su sexualidad sin temor a que les pasen cosas que no estén dentro de sus manos, o enfermedades de transmisión sexual, eventos desafortunados ya al no cuidarse, entre otras cosas. Siguiendo con el marco referencial, la educación sexual orienta a las y las personas sobre el concepto de la sexualidad. La educación sexual, sus enfoques, principios y propuesta pedagógica, así como su importancia en la formación integral de los estudiantes de nivel de educación primaria. Normalmente cada que se tocan estos temas de educación sexual en las escuelas de primaria siempre hay personas que piensan que uno quiere afectar la mente de los niños, que quiere meterle cosas morbosas, que quiere meterle cochinadas, y hay veces en las que no te permiten seguir trabajando. ¿Por qué? Porque prefieren que su niño viva en ignorancia a recibir la información correspondiente por personas que se encargan de indagar lo suficiente en este tema. Es por eso que nosotros escogimos este marco referencial, que es algo muy cotidiano, que se sigue viendo todavía mucho en las escuelas, pero pues que esperemos que con la correcta información y de este trabajo pueda hacer algo que a lo que ya no se tenga que recurrir, vaya, para que el método de enseñanza sea grato tanto para la percepción de los niños como para la percepción de los padres. Dentro del marco teórico, la educación sexual ha estado inmersa en los distintos escenarios de la vida cotidiana, bajo una connotación parcial que reduce la concepción de la sexualidad a lo genital. Esta situación ha cimentado barreras socioculturales e individuales que han retrasado su integración a la educación formal y han contribuido a una vivencia poco o nada placentera de la sexualidad. Las fuentes de aprendizaje de lo sexual fueron por mucho tiempo la religión y la medicina, imponiendo límites calificativos y castigos morales, dando respuesta a las enfermedades o condiciones de riesgo para la salud sexual, con base en las cátedras de anatomía y fisiología como fuentes básicas de la formación médica. Asimismo, hasta mediados del siglo XX, la responsabilidad de enfrentar y solucionar oficialmente las situaciones planteadas por las prácticas sexuales estaban en manos de los médicos cuando los problemas eran detectados o cuando las personas se acercaban a situaciones propias de la edad o del estado civil. Los maestros o padres de familia simplemente hacían la remisión al médico o sacerdote. A continuación hablaré un poco sobre la hipótesis que pues, implementamos en este trabajo. Hipótesis. La carencia de una óptima educación sexual con carácter formativo seguramente tiene que ver con la presentación de muchos problemas individuales y sociales relacionados con la sexualidad, como la iniquidad de género, la promiscuidad sexual y enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, aborto, prostitución, maltrato infantil, alcoholismo, drogadicción, el divorcio, entre otras. La inversión de los valores que vienen a ser reflejo de la situación económica, política, sociocultural, religiosa que afectan a las familias y a la sociedad. La principal dificultad para el avance del logro de implementación de la ESI es la falta de articulación de las diferentes experiencias escolares y los programas que las promueven. Existen dificultades en la implementación de la ESI en las escuelas. Dichas dificultades podrían deberse a las siguientes hipótesis. Punto número 1, la inadecuada calificación docente respecto a los conocimientos conceptuales, actitudinales y procesadas de la ley. Punto número 2, insuficientes programas de capacitación docente sobre acciones concretas y específicas para la implementación progresiva de la ley. Punto número 3, prejuicios personales por parte de directivos y docentes escolares que no propician el abordaje de la ley. Punto número 4, falta de políticas provinciales concretas para implementar la ley. Punto número 5, la falta de vínculo con el docente, alumno y familia. Esto es muy usual. Hay muchas escuelas que necesitan trabajar lo que son los temas de la educación sexual, sobre cómo los tocan, cómo los explican, cómo los manifiestan, cómo se llega al alumno, cómo se llega al padre. Es por eso que se escogieron estos puntos, porque son cosas con las que cualquier persona puede estar sumergido en este punto de ignorancia, donde quieren hacer de menos al movimiento de la sexualidad, donde no quieren expandir su conocimiento, no quieren que los hijos expandan su conocimiento. Es por eso que pues tenemos que tomar medidas al respecto para poder erradicar esto y garantizar una mejor información en vez de la desinformación. Y como conclusión, cabe recalcar que en lugar
de que los padres sigan proponiendo a la escuela que se aproxime a estos temas, se deben unir fuerzas para poder combatir más eficazmente los embarazos, pues el control sigue siendo un gran desafío para la sociedad. Este tipo de puntos de relaciones de los jóvenes es significativo para el transcurso de su vida, debido a que si no atienden con la debida atención que corresponde, se pueden llegar a perjudicar de una manera que también pues sea de inconveniencia a su entorno y de la manera en la cual se aproximen a realizar diversas actividades en las cuales deberán ser partícipe. Temas tan comunes pero a su vez complejos como este, lo que provocan es marcar una cierta diferencia en el estilo de vida de aquella persona que se adentre en la búsqueda de respuestas o simplemente que atraviese todo esto como lo dicta el ciclo de la vida. La educación sexual siempre será un tema de conversación en el cual se pueden brindar múltiples opiniones al respecto, y lo mejor que podemos hacer es no difundir la ignorancia y dar la información correspondiente adecuada, de manera que esto sirva de ayuda para todo aquel interesado. Muchas gracias.